Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libra nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros y danos la virtud de poder continuar leyendo el Catecismo Católico. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con el capítulo 5, artículo 77, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. En estos últimos años, en los que aún perduran entre los hombres la aflicción y la angustia nacidas de la realidad o de la amenaza de una guerra, la universal familia humana ha llegado a un proceso de madurez, a un momento de suprema crisis, unificada paulatinamente y ya más consciente en todo lugar de su unidad. No puede llevar a cabo la tarea de que ante sí, es decir, construir un mundo más humano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sino que todos se conviertan con espíritu renovado a la verdad de la paz. De aquí proviene que el mensaje evangélico, coincidente con los más profundos anhelos y deseos del género humano, luzca en nuestros días un nuevo resplandor al proclamar bienaventurados a los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Por esto el concilio, al tratar la noblísima y auténtica noción de la paz, después de condenar la crueldad de la guerra, pretende hacer un ardiente llamamiento a los cristianos para que con el auxilio de Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a cimentar la paz en justicia y el amor y aportar los medios de la paz. Naturaleza de la paz, artículo 78. La paz no es la mera ausencia de guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de justicia. Isaías 32:7. Es el fruto del orden plantado a la sociedad humana por su divino fundador, y que los hombres sedientos siempre de una más perfecta justicia han de llevar a cabo. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas durante el transcurso del tiempo está sometido a continuos cambios. Por eso la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia de parte de la autoridad legítima. Esto, sin embargo, no basta. Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden de construir la paz. Así la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar. La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo, que procede de Dios Padre. En efecto, el propio Hijo encarnado, príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por medio de su cruz, y reconstruyendo en un solo pueblo y un solo cuerpo la unidad del género humano, ha dado muerte al odio de su propia carne. Efesios 2:16, Colosenses 1:22.
y después del triunfo de su resurrección, ha infundido el espíritu de amor en el corazón de los hombres, por lo cual se llama insistentemente la atención de todos los cristianos, para que viviendo con sinceridad en la caridad, Efesios 4:15, se unan con los hombres realmente pacíficos para implorar y establecer la paz. Movidos por el mismo espíritu, no podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con tal de que sea posible, sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la sociedad. En la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo. Pero en la medida en que los hombres, unidos por la caridad, triunfen del pecado, pueden también reportar la victoria sobre la violencia hasta la realización de aquellas palabras. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Las naciones no levantarán ya más la espada una contra la otra, y jamás se verán a cabo la guerra. Isaías 2:4. Dios nos concede un tiempo de esos, porque paz no es cuando, un ejemplo, vamos a hablar en este caso de lo que estamos viendo en Estados Unidos con el nuevo líder. El nuevo líder, que es Donald Trump, va a poner paz, sí creo que va a poner paz en el país o en el mundo, pero no la paz de la cual nos está hablando el Concilio Vaticano II, porque lo va a hacer de una manera déspota, asustando a todos los demás con el poder que tiene en su gobierno y en este país. Esa no es la paz verdadera. La paz verdadera es cuando no necesitemos de armamento para tener orden en el mundo. Mas, sin embargo, Trump lo hará con la fuerza. Obligación de evitar a la guerra. Hay que frenar la crueldad de las guerras. Artículo 79. A pesar de que las guerras recientes han traído a nuestro mundo daños gravísimos materiales y morales, todavía a diario en algunas zonas del mundo la guerra continúa sus devastaciones. Es más, al emplear en la guerra armas científicas de todo género, su crueldad intrínseca amenaza llevar a los que luchan a tal barbarie que supere enormemente la de los tiempos pasados. La complejidad de la situación actual y el laberinto de las relaciones internacionales permite prolongar guerras disfrazadas en nuevos métodos, insidiosos y subversivos. En muchos casos se admite como nuevo sistema de guerra el uso de métodos del terrorismo. Teniendo presente esta postración de la humanidad, el concilio presente de recordar ante todo la vigencia permanente del derecho natural de gentes y de sus principios universales. La misma ciencia del género humano proclama con firmeza cada vez más estos principios. Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que mandan tales actos son criminales y la obediencia ciega no puede excusar a quienes las atacan. Voy a leer esto otra vez porque es importante. La misma conciencia del género humano proclama con firmeza cada vez más estos principios. Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a los principios y a las órdenes que mandan tales actos son criminales y la obediencia ciega no puede excusar a que las atacan. O sea que, si a los soldados se les manda hacer algo que va en contra de los principios de los humanos, los que los mandan son criminales. Y los que van en obediencia ciega no tienen excusa, también son igual criminales. Entre estos actos hay que enumerar ante todo aquellos con los que metódicamente se extermina a todo un pueblo, raza o minoría étnica. Hay que condenar con energía tales actos como crímenes horrendos. Se ha de encomiar, en cambio, al máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes cosas. Existe sobre la guerra y sus problemas varios tratados internacionales, suscritos por muchas naciones para que las operaciones militares y sus consecuencias sean menos inhumanas. Tales son los que tratan del destino de los combatientes heridos o prisioneros y otros por el estilo. Hay que cumplir estos tratados. Es más, están obligados todos, especialmente las autoridades públicas y los técnicos
en estas materias, a procurar cuanto puedan su perfeccionamiento para que así se consiga mejor y más eficazmente atenuar la crueldad de las guerras. También parece razonable que las leyes tengan en cuenta con sentido humano el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma. Desde luego, la guerra no ha sido desraigada de la humanidad. Mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista a los medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de la legitimidad de defensa de los gobiernos. A los jefes de Estado y a cuantos participan en cargos de gobierno les incumbe el deber de proteger la seguridad de los pueblos a ellos confiados, actuando con suma responsabilidad en asunto tan grave. Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para defender con justicia y otra muy distinta querer someter a otras naciones. La potencia bélica no legitima cualquier uso militar o político de ella, y una vez estallada lamentablemente la guerra, no por eso es todo lícito entre los beligerantes. Los que al servicio de la patria se hallan en el ejercicio, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función contribuyen realmente a la edificación, a estabilizar la paz. Guerra total, artículo 80. El horror y la maldad de la guerra se acrecentan inmensamente con el incremento de las armas científicas. Con tales armas, las operaciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e indiscriminadas, las cuales por tanto sobrepasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Es más, si se empleasen a fondo estos medios que ya se encuentran en los depósitos de armas de las grandes naciones, sobrevendría la matanza casi plena y totalmente recíproca de parte a parte enemiga, sin tener en cuenta las 1000 devastaciones que parecerían en el mundo y los perniciosos efectos nacidos del uso de tales armas. Todo esto nos obliga a examinar la guerra con mentalidad totalmente nueva. Sepan los hombres que hoy que habrá de dar muy seria cuenta de las acciones bélicas, pues de sus determinaciones presentes dependerán en gran parte el curso de los tiempos venideros. Teniendo esto en cuenta, este concilio, haciendo las suyas las condenaciones de la guerra mundial expresadas por los últimos sumos pontífices, declaran toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes es un crimen contra Dios. Lo que hicieron los estadounidenses en Japón, Hiroshima y Nagasaki es un crimen contra Dios, y los desvergonzados tienen un día que celebran esto. Y la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. El riesgo característico de la guerra contemporánea está en que da ocasión a los que poseen las recientes armas científicas para cometer tales delitos, y con cierta inexorable conexión puede empujar las voluntades humanas a determinaciones verdaderamente horribles. Para que esto jamás suceda en el futuro, los obispos de toda tierra reunidos aquí piden con insistencia a todos, principalmente a los jefes de Estado y a los altos jefes del ejército, que consideren incesantemente tan grande responsabilidad ante Dios y ante toda la humanidad. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar. Tengamos conciencia. Hay algo que nunca he entendido en Estados Unidos: cómo idolatran a los soldados, cómo los exaltan por todos lados. Incluso entre la gente cristiana, entre la gente muy cristiana, y no se han dado cuenta que las últimas guerras han sido sin ningún sentido. Y los que siguen leyes o órdenes de quienes están arriba de ellos ciegamente también son culpables de guerra, de crímenes de guerra. En este país tienen una exaltación exagerada a los soldados, pero es una manera de marketing para poder convencer a más jóvenes para que quieran seguir siendo soldados y así nunca estén cortos de gente. Y el mundo se ha tragado ese cuento.
Hermanos, seamos gente de paz, busquemos la paz, y si un día llegase a tener que defender nuestra patria, hagámoslo con valentía y honor. Pero mientras no sea necesario, busquemos la paz. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.